Muy buenos días, mis queridos niños del tercer grado F. Bien, hoy día martes 30 de junio vamos a iniciar con una nueva semana de trabajo, en la que el día de hoy vamos a tener dos áreas que van a estar muy integradas, y viene a ser el área de personal social y comunicación. Tenemos nuestra actividad significativa. Compartimos nuestra diversidad cultural. En las actividades anteriores, aprendiste a descubrir cualidades que te ayudarán a lograr las metas o retos que te propongas. En estas 2 semanas tendrás la oportunidad de conocer la diversidad cultural de nuestro país, que se manifiesta, por ejemplo, en la música, las costumbres y las lenguas. ¿Te has preguntado por qué en nuestro país tenemos tanta diversidad? ¿Qué podrían hacer los niños y niñas de diferentes culturas de nuestro país para compartir sus manifestaciones culturales y conocer las de otros? Durante estas 2 semanas participarás de diversas actividades que te permitirán recoger información relacionada con las diferentes manifestaciones culturales de nuestro Perú, para compartirla con tus familiares, compañeros y docente a través de un álbum. Muy bien, mis queridos niños, la sesión de hoy entonces será ¿cómo somos los peruanos desde la diversidad? Eso va a ser nuestro tema del día de hoy. Y para eso te vamos a proponer el siguiente propósito. Proponer ejemplos de nuestra diversidad cultural, que viene con relación a lo que es el área de personal social. Y tenemos también el otro propósito, identificar los pasos para elaborar un álbum temático. Eso también es otro propósito que va relacionado con el área de comunicación. Muy bien, mis queridos niños, entonces vamos a empezar. En primer lugar, vamos a tener que observar con atención la siguiente situación que vemos aquí. Vemos un niño que está pensando, que parece recordando. Está aquí unos niños que cada niño tiene diferentes cosas en las manos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué es lo que está recordando. Entonces vamos a leer. Dice: Ricardo estaba recordando que el año pasado compartió con sus amigos y amigas una actividad muy interesante. La maestra Ruth les pidió que llevaran algo representativo del lugar de donde provienen sus familiares. Blanca llevó helados de aguaje para compartir y le contó a toda la clase que esta es una fruta de gran preferencia en San Martín. Ahí nacieron sus padres. Jaime llevó unos pancitos y queso para compartir. Él contó que su abuelita de Cajamarca le enviaba ricos quesos y una tía unos deliciosas chutas de Cusco. Sonia llevó unas tacitas de loza adornadas con unas lindas flores y les pidió a todos que los trataran con mucho cuidado, pues estas habían sido traídas de China por su bisabuela. Antonio llevó una botella de chicha morada para compartir con sus amigos y les comentó que su mamá compró maíz morado en el mercado y lo preparó con canela y clavo de olor. Muy bien, entonces ya hemos hecho esta lectura de Ricardo. Ahora te invitamos a que reflexiones y respondas a las siguientes preguntas. ¿Qué le pidió la maestra a los niños y a las niñas?
Entonces, como vemos aquí, a ver, recordemos la lectura y vas a tú que responder ante estas preguntas. La siguiente, ¿qué trajo cada uno? También vas a responder. ¿De qué lugar lo trajo? ¿Ya? Entonces ahí vas a recordar y vas a responder de acuerdo a la lectura que hemos realizado. Ahora, si tú hubieras estado en la actividad propuesta por la maestra Ruth, ¿qué habrías llevado? Pues tú vas a contestar, a ver, ¿qué habrías llevado tú de acuerdo a la costumbre de repente que tiene tu familia? ¿No es cierto? Interesantes preguntas. Muy bien, mis queridos niños. Pasamos ahora. Te voy a dar a conocer qué son las manifestaciones culturales. ¿Qué son las manifestaciones culturales? Dice, la cultura se desarrolla a partir de las interacciones que se establecen entre las personas y el ambiente que las rodea. Por eso hay diferentes culturas en el mundo que tienen diversas costumbres, tradiciones, modos de vida, etc. Nuestro país también tiene una gran diversidad de culturas, hermosos lugares, diversos climas, animales y plantas. A lo largo de la historia en nuestro territorio se han asentado diversos pueblos. Algunos de ellos han permanecido en el mismo lugar por muchos años sin desplazarse hacia otros. En otros casos, las personas han viajado mucho para llegar a las diversas zonas del Perú, llevando consigo su cultura y aprendiendo del lugar donde llegaron. De ese modo se crearon nuevas manifestaciones culturales. Las manifestaciones culturales son, como su nombre lo dice, las formas en las que se manifiesta la cultura. Por ejemplo, la manera de preparar los alimentos y los ingredientes que se combinan en ellos, la música, la danza, las costumbres, la lengua, forma de hablar, etc. Como hemos visto en la experiencia que nos contó Ricardo, los peruanos provenimos de diversas culturas y tenemos múltiples manifestaciones culturales. Esta diversidad es una de las características de nuestro país, ¿no? Entonces aquí nos está dando a conocer las diversas manifestaciones culturales que tenemos en nuestra familia. Entonces, por ejemplo, acá, con respecto a lo que nos contó Ricardo, ¿no? Los peruanos provenimos de diversas culturas y tenemos múltiples manifestaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí sus compañeros, una de sus compañeras contaba sobre sus costumbres que venía de San Martín, otras costumbres de Cajamarca, inclusive hasta uno de Japón, ¿no es cierto? Entonces, son distintas costumbres que también están aquí en nuestro Perú y es una diversidad. ¿Por qué? Porque cada uno son diferentes, ¿ya? Muy bien, entonces ahora pasamos. Ahora nos dice, ahora te invitamos a leer la experiencia de Yari, quien nos cuenta sobre las manifestaciones culturales que vive en su familia. A ver, vamos a poner atención. ¿Qué nos dice ella? Dice, hola, soy Yari y tengo 8 años. Mi nombre significa amanecer en quechua. Mi mamá y mis abuelos hablan quechua. Muy bien. Yo he aprendido solo algunas palabras. Les cuento que estoy feliz porque hoy comeré ceviche, que aquí en Chimbote, donde vivo, es muy barato. La verdad, en mi familia comemos alimentos muy variados, porque mi mamá es de Cusco y mi papá de San Martín. Nos gusta comer chuño, papa y cuy del Cusco, y plátanos y cecinas de San Martín. También comemos platos a base de pescado de Chimbote, el lugar donde vivimos ahora. El 24 de junio celebramos en casa el Inti Raymi, la fiesta del sol,
nos gusta ver los videos que pasan por televisión. También celebramos la fiesta de San Juan, que se festeja en Moyobamba y en diferentes lugares del país. Ese día comemos juanes. Mi mamá y mi papá nacieron y crecieron en lugares diferentes del Perú, pero vinieron a trabajar a Chimbote. Aquí se conocieron y formaron una familia. Han compartido su cultura y me la han transmitido. No solo me han enseñado sobre la comida y las celebraciones, también me han contado las formas de relacionarse con las vecinas y los vecinos que tienen en los lugares donde nacieron. Por ejemplo, mi mamá dice que en el Cusco las vecinas y los vecinos se ayudan en el techado de sus casas. Y mi papá me cuenta que en Moyobamba se ayudan a hacer chacra, es decir, a preparar el terreno para sembrar maíz. Por eso ellos aquí en Chimbote ayudan a nuestros vecinos en lo que necesitan. Bien, mis queridos niños, entonces como ves aquí, en su familia de Illari nada más, también hay una diversidad de culturas. Tiene 3 diversidades de culturas. Uno que es de que viene por parte de la mamá, otro por parte del papá y otro porque vive en Chimbote, ¿no? Entonces tiene costumbres provenientes de Cusco y provenientes de San Martín. Ahí hay 2 diversidades. Y también se acostumbró al lugar donde llegó, que es en Chimbote. Y también ya cogió parte de la costumbre de Chimbote. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo la diversidad cultural también ya en su familia de Illari. Bien, mis queridos niños, ahora, en nuestra familia se vive la diversidad del Perú. Por ejemplo, consumimos diversos platos típicos de Cusco, San Martín y Chimbote, el lugar donde vivimos, en este caso de Illari, ¿no es cierto? Ella, aquí viene por ejemplo su ceviche, que es un plato típico de Chimbote. El cuy, ¿de dónde? Plato típico de dónde, ¿qué era? Del Cusco. Y acá donde están sus juanes, ¿no? Es típico de San Martín. Entonces aquí hay 3 platos típicos de diferentes lugares. Y por lo tanto es una diversidad cultural que hay en su familia. Entonces ahora dice que tú vas a tener que copiar el siguiente cuadro que ves a continuación y vas a completar las manifestaciones culturales de la familia de Illari. Entonces, Cusco, lugar donde nació Illari y su mamá. ¿Qué comida se prepara en Cusco? ¿Qué fiestas se celebra en Cusco? Formas de relacionarse en el Cusco y qué lengua hablan, ¿no? Entonces está muy fácil esto, que también lo vas a poder completar de acuerdo a la lectura que ya hemos leído. San Martín, lugar donde nació su papá. Comidas y platos típicos, ya sabes, ¿ve? Comidas y platos típicos de Moyobamba, ¿no es cierto? Fiestas y celebraciones, también ahí nos contó Illari. Formas que se relacionan los vecinos y su lengua, qué lengua están hablando. De Chimbote igual, lugar donde viven ahora. Mira, 3 lugares distintos. ¿Cuál es la comida y plato típico de Chimbote? Igual, fiestas y celebraciones, formas de relacionarse y su lengua. Entonces vas a completar este cuadro y vas a ver las diferencias que hay en cada uno. Bien, entonces ahora dice: como has visto, en la familia de Illari se vive la diversidad cultural, ¿ves? En su familia ya se vive la diversidad cultural de nuestro país. Y ella nos ha contado algunas formas de cómo ésta se expresa. Ahora, te invitamos a pensar sobre cómo se manifiesta la diversidad cultural en tu familia. Ahora tú vas a contarlo. Para ello, busca ayuda de un familiar adulto y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Vas a ir respondiendo: ¿dónde nacieron tu papá y o tu mamá? Ya vas a responder esta pregunta. La segunda:
¿Dónde nacieron tus abuelos maternos y paternos? Aquí también nos vas a contar de dónde vienen, ¿no? ¿Qué manifestaciones culturales que provienen de los lugares donde nacieron tus padres, abuelos y bisabuelos tienen en tu familia? O sea, ¿qué manifestación cultural la siguen practicando en tu familia? Así como en el caso de Yari, ¿no? ¿Ya? Entonces esas preguntas también las vas a responder en tu cuaderno o en tu portafolio. Luego vas a elaborar un cuadro parecido al de Yari sobre las manifestaciones culturales de tu familia. Puedes incluir otras si es necesario. Dice, complétalo en tu cuaderno u hoja de reuso y puedes ayudarte del siguiente ejemplo. Puedes ayudarte. Entonces, aquí, manifestaciones culturales de mi familia. Lugar de origen de mis padres, ¿no? O sea, de tus padres. De hecho, vas a poner aquí de dónde son, ¿no es cierto? Tienes que colocar aquí, escribir de dónde provienen. Y luego también aquí ya vas a completar todo esto. ¿Qué comidas o platos típicos consumen en el lugar de tus padres? Fiestas y celebraciones, igualito como en el caso de Yari, ¿no es cierto? Danzas y músicas también. Lugar de origen de mis abuelos paternos, lugar de origen de mis abuelos maternos, porque son diferentes, cada uno de ellos son diferentes. ¿Ya? Entonces vas a completar también este cuadro. Continuando, dice, ¿te has dado cuenta de que dentro de tu familia hay diferentes manifestaciones culturales? Y eso los hace diversos. Sin embargo, también sabes que a los miembros de tu familia los une el amor que sienten entre ellos y que pertenecen a un mismo país, nuestro Perú. Ahora te invitamos a pensar en la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos compartir, vivir y respetar la diversidad cultural de nuestro país? Entonces, te proponemos aprender sobre la diversidad cultural de nuestro país. En estas 2 semanas irás recogiendo información para elaborar un álbum sobre la diversidad cultural. Y cuando estés lista o listo, podrás compartirlo con tus compañeras, compañeros, amigas o amigos y tu docente. ¿Ya? Entonces, muy bien. A ver, ahora, vamos entonces, si me dice que voy a conocer las diversas manifestaciones culturales y voy a tener que elaborar un álbum, entonces vamos a la parte en la ficha también de Aprende en Casa, la ficha 2, dice cómo se organiza un álbum temático, ¿ya? En la cual ya sabes, ahora conoces la variedad de música, costumbres y lenguas de nuestro Perú. Ya lo estamos conociendo, ¿no? ¿Te gustaría saber cómo ahora organizar esa información en un álbum? O sea, todo lo que tú vas a ir investigando, ¿cómo lo vas a organizar en un álbum? Entonces, en esta actividad, también igualito, vas a tener la oportunidad de conocer cómo se organiza un álbum sobre determinado tema. Entonces, como primer punto, tenemos acá donde me dice: observa las portadas de los álbumes. Luego responde en tu cuaderno o en una hoja de reuso las siguientes preguntas. Entonces aquí vas a observar los álbumes, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, álbum de ciudades del mundo, un álbum familiar donde se coloca todas las fotos de la familia, y un álbum también, por ejemplo, en este caso 2018 Copa de Fútbol, ¿no es cierto? En la cual participan todos los futbolistas de diversos países. Bien, entonces ahora aquí nos viene la primera pregunta, en la cual también vas a tenerla que responder. ¿Conoces estos álbumes? ¿Serán iguales? ¿Conoces álbumes como estos? ¿En qué se parecen? ¿En qué se parecen a ver estos álbumes? ¿Y en qué se diferencian también? ¿No? Entonces, todas esas preguntas vas a responder aquí.
de acuerdo a eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay 1, 2, 3 y 4 preguntas. Entonces, aquí tiene que haber 4 respuestas, en la cual la vas a ir separando por puntos, ¿no es cierto? ¿Ya? La siguiente pregunta, ¿cómo estarán organizados los álbumes? Yo sé que tienes alguno de estos álbumes en casa, ¿no? De repente un álbum familiar o un álbum de repente que has tenido cuando fue la Copa 2018, ¿no es cierto? Entonces, estos álbumes tú los vas a revisar, o los álbumes que tengas en casa, lo vas a revisar y te vas a fijar cómo están organizados los álbumes. Y aquí nos vas a contar, ¿ya? Muy bien, entonces, continuando, ahora, leo lo que dice Nancy. Vamos a leer lo que nos cuenta Nancy. Dice, ahora que tendré la oportunidad de aprender más sobre la música, las costumbres y la lengua de mi región y de otros lugares del país, elaboraré un álbum para compartirlo con mis familiares, maestro, maestra y compañeros. Ahora, ¿sabes cómo se elabora un álbum temático? Pues te invito a leer el siguiente texto para elaborar tu álbum. Entonces vamos a leer el siguiente texto. Álbum temático. ¿Qué es un álbum temático? Un álbum temático contiene fotografías o dibujos acompañados de textos breves y claros que complementan la información que brinda la imagen. Entonces ese álbum tiene que ir acompañado de la imagen, que viene a ser tus fotografías o dibujos, y al costado tiene que ir un texto breve y que sea claro. Entonces, para hacer un álbum, sigue los siguientes pasos. Primero, elige el tema de tu álbum. Ya más o menos ya sabemos cuál va a ser nuestro tema o el título del álbum, ¿no? Y cómo lo organizarás. Podría ser la música, costumbres y lenguas del Perú. Después, escoge el modelo y tamaño del álbum que te gustaría elaborar. Entonces, puedes irte a internet y buscar de repente modelos de cómo se elabora un álbum. Y sobre el tamaño, puede ser la mitad de una hoja bond o el tamaño de una hoja bond, ¿ya? Ese depende de ti. Luego, en una hoja de reuso, dibuja el modelo de la plantilla de la portada, que puede ser de esta manera, tu portada. O sea, tu portada viene a ser como si fuera la carátula, que va en la parte de adelante. Y esto mismo también va a ir adentro como primera hoja. ¿Ya? Entonces puede ser, yo te estoy dando un ejemplo, puede ser este modelo, o también puede ser así como este, ya es creatividad tuya, ¿no? Por ejemplo, esta es mi tierra, así mi Perú, entonces, pero tu portada tiene que ir relacionado al tema que estás eligiendo, ¿ya? Entonces acá también nos dice, y en otra hoja dibuja el modelo de las páginas del álbum, o sea, cómo va a ser el modelo de todas tus páginas que va a venir a continuación, cómo va a ser el modelo, que también aquí en la ficha de Aprendo en Casa también te lo da, que puede ser así como en este caso, ¿no? Te está dando un modelo, como un ejemplo, pero tú puedes modificarlo, puedes hacerlo más bonito, como tú creas conveniente. Recuerda que debe estar acorde con el diseño y tamaño elegido. También será necesario que organices la ubicación de los títulos, como vemos acá. Tienes que organizar dónde va a ir tu título, espacios de la información, por ejemplo, en qué lado vas a poner la información, por ejemplo aquí que dice breve descripción, y también fotografías o dibujos, o sea, tú tienes que ir viendo ya dónde lo vas a ir colocando, y después todas las demás tus hojas tienen que ir así de esa manera ordenado, ¿ya? Entonces, recuerda que el avance de tu álbum será progresivo durante estas 2 semanas, ¿ya? O sea, mira, ve, no quiere decir que ya, mañana me lo vas a presentar o hoy día mismo me lo vas a presentar. Va a ser progresivo durante estas 2 semanas. Al final de la segunda semana estará listo para que puedas compartirlo con tus familiares, maestro, maestra y tus compañeros, ¿ya? Entonces quiere decir que en la segunda semana ya debe estar terminado. Pero para eso
tienes que ya irlo avanzando desde ahora, ¿no? Poco a poco vas a ir avanzando cómo va a ser tu portada, cómo va a ser el diseño de tus hojas, ¿ya? En la cual dice, te saldrá hermoso, usa tu imaginación. Tú vas a ser muy creativo, ¿ya? Muy bien, entonces, me dice ahora, realiza un listado de las manifestaciones culturales de tu familia. Eso es lo que vas a hacer el día de hoy. Vas a hacer un listado de las manifestaciones culturales, ya sea música, costumbres, lenguas, comidas, danzas, entre otros. Esto será el inicio de tu álbum. Este será tu primer trabajo que vas a colocar en tu álbum. Del listado que hiciste, dice acá, describe la manifestación cultural que más te gusta de tu familia. O sea, vas a escoger uno y considérala en tu álbum. Como te vuelvo a repetir, va a ser tu primer trabajo que vas a archivar prácticamente en tu álbum. Recuerda hacerlo en el modelo que elegiste para tu álbum. Elige una de las manifestaciones, ¿no?, culturales de tu familia para considerarla en tu álbum, que va, cabe la redundancia de que tenemos que hacer tu primera descripción, pero de la manifestación cultural de tu familia. En la cual dice aquí a continuación se te propone un ejemplo, lo mismo que te mostré anteriormente, ¿no? Aquí está. Se te propone este modelo, pero como te vuelvo a repetir, tú lo puedes modificar de acuerdo a la creatividad que tú tienes, ¿ya? Ya sea, de repente puedes escoger, como lo que dice, lo que sea, ¿no? Puede ser música, puede ser costumbres. ¿Qué costumbres tienen en tu hogar? Y aquí lo vas a contar. Este va a ser tu primer trabajo, la primera hoja que vas a archivar en tu álbum, ¿ya? Muy bien, entonces ahora viene nuestra autorreflexión. Tenemos estas preguntas, dice, la primera pregunta, ¿sabes qué es un álbum? ¿Cómo podría ayudarnos un álbum a mostrar la diversidad cultural de nuestro país? Muy bien, entonces tú vas a ir respondiendo esas preguntas. ¿En qué te ayudó conocer sobre las manifestaciones culturales? ¿Cómo te sentiste al saber que tu familia también tiene diversas manifestaciones culturales? Y me vas a contar, muy bien. ¿Tuviste alguna dificultad durante el desarrollo de la actividad? Ya, de repente la dificultad fue que de repente tenías que preguntar, indagar, saber de repente qué manifestaciones culturales o costumbres tenían tus familias, ¿no? ¿Y cómo la superaste? Pues le vas a contar cómo superaste esa dificultad que tuviste, ¿no? De repente tuviste que llamar, porque de repente la abuelita no está acá, pero tuviste que llamar a la abuelita, que te cuente algo de repente, ¿no es cierto? Entonces así, de repente alguna dificultad que hayas tenido. Muy bien, mis queridos niños, entonces hasta aquí es nuestra primera sesión del día de hoy, martes 30 de junio. Entonces espero haberte ayudado un poco. Entonces te dejo para que tú puedas seguir trabajando. ¿Ya, mis queridos niños? Entonces, ahora sí, nos vemos hasta el día de mañana. Chao.